Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, por todo lo que seguirás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros, bendito Dios, como hijos tuyos, Señor, hasta que seamos esas verdaderas réplicas de Cristo, bendito Dios, Señor, alumbrando con su luz, Señor, siendo uno con Él, bendito Dios, Señor, en esa transformación, Señor, como caminó Él aquí en la tierra, Señor, mostrándote a ti, Señor, y nosotros debemos mostrar a Cristo, bendito Dios, Señor, en este proceso, bendito Dios, Señor, en que nos vas llevando, en que nos vas sosteniendo, en que nos vas fortaleciendo, Señor, porque caminabas, Señor, en fe, en unidad, Señor, en armonía, bendito Dios, Señor, y así caminaremos, Señor, como tú dices, Señor, en este proceso en que nos vas transformando, despojándonos, Señor, de ese viejo hombre, bendito Dios, y revistiéndonos del nuevo que es en Cristo Jesús, Señor. Amén, así es. Nosotros te damos gracias, Sí, y pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en esta palabra, Señor. así es. Bendito Dios, y en esta visión que nos diste, Señor, por esta palabra, bendito Rey. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos dé el de nuevo, Señor. Bendito Dios, Señor, para hablarlo, Señor, la dirección, la guianza, bendito Dios, la elocuencia que se necesita, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, en la oración en la que participamos en las mañanas, Con la iglesia. con toda la iglesia, Ajá, sí. El Señor, mientras oramos y hablábamos sobre el viejo hombre, que seamos esa réplica del Señor Jesucristo, entonces el Señor daba una visión, y a consecuencia de esa visión está la palabra, esta palabra. Esa enseñanza, sí. Esta enseñanza. Entonces veíamos cómo empezaba el camino ancho, por decir algo. No era el camino en el Señor. Sí, en el camino empezaba ancho, y a través de que lo que íbamos nosotros caminando, el camino se iba angostando hasta que solo quedaba una sola raya, digamos que dos como rayas. en la perspectiva, ¿no? Eso, sí, dos rayas formando la perspectiva de un Del camino, y solo queda el último puntico. Sí. Y entonces allí el Señor me hacía entender que era cuando quedamos nosotros uno solo con Él. Así como dice 1 Corintios 6:17. Sí, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, hermanos, en ese proceso que el Señor nos va llevando para quedar un solo hombre, por decir, ¿sí? Claro, sí. O sea, el hombre espiritual que Él creó. Sí. Y que pues Él le dio cuerpo para que Él se pudiera manifestar en esta tierra. Bueno, entonces el Señor allí es la transformación que hace el Espíritu Santo, ¿no? Sí, Señor. En nuestras vidas. Eso, sí. Que hace ese cambio y esa naturaleza misma. O sea, nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Pero la obra del Espíritu Santo hace que ese viejo hombre sea crucificado y que seamos réplicas de Cristo como Él, haciéndonos uno. Sí, entonces le damos gracias a Dios porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Sí. Sí, en amor, en su amor, para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo y para qué nos escogió en su puro afecto y en su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que nosotros caminamos aquí como con un instrumento cuando lo tocamos. Sí. ¿Sí? Entonces
según los acordes, va en una armonía. Cuando vamos en los caminos del Señor, se forma una armonía. Una armonía. Sí. Entonces, eso es bien precioso, pero cuando nosotros fallamos alguna cosa, es como meter el dedo en la tecla que no era, entonces desentonamos. Mira, pero ahí está el Espíritu Santo en ese momento para ayudarnos. Mira, hermana, entonces, o sea, esa cita bíblica de Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, mira, en adoración espiritual, ofrezcan sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Entonces es importante lo que tú estás diciendo. Cuando vamos en ese camino es como una melodía que estamos haciendo al Señor, y es esto, ¿no? Sí. La adoración espiritual, que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Esa es la adoración espiritual. Sí, pastor, gracias. Entonces seguimos mirando, porque el Señor nos llamó, ¿sí? Entonces, a los que Él antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, de Cristo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y reproducir su imagen. Mire lo hermoso que es lo que el Señor, el Espíritu Santo, está haciendo en cada uno de nosotros en esa transformación, ¿sí? Eso nos lo dice Romanos 8, 29 en adelante, y ¿cierto? 30, sí. Sí. Y Él nos predestinó a nosotros, también nos llamó, y nos llamó, también nos justificó y nos glorificó. O sea que tenemos gloria del Señor. Mira, hermana, que cuando decís que Él nos predestinó, mucha gente puede decir que esa palabra no es bíblica, algo así. Pero igualmente nosotros tenemos que entender, como tú lo estabas leyendo allí en Efesios 1, dice que esa predestinación, o sea, no es para que Él nos maneje como robot, sí, sino que Él nos predestinó para ser escogidos como hijos adoptivos suyos, ¿sí? Y al ser hijos adoptivos suyos es para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él, y para la alabanza de su gloria y de su gracia. Entonces para esto es la predestinación, y para que ese hombre de pecado sea despojado en nuestras vidas, lo despojemos y seamos como ese hombre creado, ese nuevo hombre creado que nos dice Segunda de Corintios, que tú lo estabas parafraseando ahora. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es una nueva creación, sí, ¿cierto? Sí, Señor. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. O sea, porque todo lo viejo pasó y entonces se vuelven a hacer cosas nuevas en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que entender o comprender en nuestro corazón, de que somos nuevas criaturas, ¿sí? Sí. De irnos despojando de todo esto. Entonces, de lo antiguo. Sí, cuando nuestro Dios, nuestro Padre, nos trae al camino, porque Él es el que nos trae al camino, lo dice Juan, sí, allá en 6:44 y en el versículo 65. Entonces, Él nos llama, ¿sí? Y nos dice: entrad, ¿sí? Entrad. Entrad por la puerta estrecha, y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hacen. Entonces vemos que nuestro amado Señor nos va abriendo esa puerta, ¿sí? Nos abrió esa puerta porque somos predestinados, y nos mete al camino, ¿sí? El cual también nos ha sellado. Mire todo el trabajo que el Señor hace cuando nos llama. Nos predestina, nos dice qué vamos a hacer, que somos para su gloria y alabanza. También nos dice que nos despojemos, también nos da gloria. Igualmente tiene unas buenas obras preparadas desde antemano. Así, ¿sí?, es. ¿Sí? Entonces, Él nos ha sellado y nos ha dado
las arras del Espíritu Santo en nuestro corazón, que es la herencia, hasta la redención, o sea, hasta que seamos liberados del pecado y comprados, porque esa es las arras, ¿no? Es ese compromiso, ¿sí? Es como una Comprados, argolla, ¿no? sí. Es la argolla de compromiso de como ese, de que somos novios. O sea, es como cuando en el antiguo pacto se hablaba de lo que es cuando María y José, que estaban ya Eso, sí. para nupcias, pero entonces ellos estaban en un compromiso, ¿no? Ujú. Entonces allí vemos esas arras que el Señor nos da, nos habla, hasta la redención. ¿Qué es la redención? Pues la redención es la liberación del pecado, ¿sí? Que fuimos comprados de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces vuelve y nos dice para qué somos hechos, ¿sí? ¿Para qué somos hechos? Entonces, muchas veces o puede decir uno, ay, sí me escogió a mí, pero no lo escogió a él. No, muchas veces se nos puede levantar estas cosas, pero mire lo que el Señor nos dice. Dice que sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. De lo vil del mundo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mira, hermana, que esto es bien precioso porque cuando Pedro se levantó, cuando ya habían sido bautizados en Espíritu Santo, en el Pentecostés, y él se para y entonces él empieza a dar esa palabra a toda la gente que estaban reunidas allí, que le decían que estaban borrachos. Entonces él empieza a hablar y entonces dicen, pero se quedaban aterrados. Que ese no ¿sí? es del vulgo. Sí, que era del vulgo y cómo hablaba en esa forma, ¿sí? Entonces de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, que ese hombre era sin letra y que sin embargo el Espíritu Santo estaba sobre él, estaba lleno del Espíritu Santo y tenía ese denuedo para hablar, y era una predicación totalmente muy diferente a una persona corriente. Eso nos pasa a nosotros cuando vamos a grabar al principio. Comenzamos con unos nervios, se nos perdía en nuestra cabeza hasta las citas, no podíamos despegar, no podíamos ni hablar, eso era como empujados, pero gracias a Dios que le dio paciencia al ministro para ayudarnos a despegar en todo esto. Entonces, en toda esta palabra que el Señor da. Entonces, hermanos, es con humildad, ¿no? Que tenemos que ir caminando en el Señor, en misericordia, en amor. Sí, mira, hermana, que ahí en Hechos 4, 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían caminado con el Mesías. Entonces, ahí podemos ver cómo el Espíritu Santo obra en la vida de uno. Sí, pastor, eso es bien bonito, lo que gracias a nuestro amado Jesús, que le rogó al Padre que nos enviara, entonces no quedamos ni solos, ni abandonados, ni huérfanos, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Miremos a 2 Corintios 5:17, pastor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces vemos que todo proviene de Dios, ¿sí? Que nos reconcilió con Él mismo, ¿sí? Por medio de Cristo, sí. En el ministerio de la reconciliación, que lo hemos estado hablando, el pastor ha estado hablando, que es que es como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros, como si rogase por medio de nosotros al para pecador, que, ¿no? Para que se reconcilie con Dios. Se vuelva. Por eso el Señor dice
Señor Jesús nos dice, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraerá a mí mismo. Eso lo dice en Juan 12:32. Entonces es tan bonito porque uno dice, ay, pero tan bonito que esta promesa que el Señor dice, y si yo fuera levantado, y Él fue levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea que debe haber una transformación, ¿no? Ahí va a haber una transformación porque dice, atraeré a mí mismo. O sea que a esos que atrae son réplicas de Cristo, ¿no? Sí, pastor. Entonces vemos que por eso es que Él nos dice que somos esas nuevas criaturas, ¿sí? Y que si estamos en Cristo, somos esas nuevas criaturas, y dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo es este proceso con todo lo que hemos pasado, digamos, en el tiempo que nos llamó el Señor a nosotros, a mí me llamó ya mayor, ¿sí? Entonces, todo lo que uno había pasado, todas esas situaciones, todo lo que pasó, ¿sí? Entonces dice, he aquí todas, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces este es un proceso que va a pasar todo creyente, ¿sí? Este proceso de sanidad y restauración, de ministración en su corazón. Y entonces vamos leyendo la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, y nos va descubriendo la palabra, sus promesas y nuestra fe que fue dada por el Padre, que está en Romanos 12:3. Mira, hermana, que es importante lo que tú estás diciendo. Dice que aquí todas las cosas serán hechas nuevas. Debemos de tener en cuenta que cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas, nuestro espíritu es vivificado, ¿cierto? Sí. Ahí, eso nos lo dice 1 Corintios 15. Entonces, al ser nuestro espíritu vivificado, nosotros anhelamos ya todas las cosas de Dios, ¿sí? Y cuando nosotros estamos anhelando todas las cosas de Dios, entonces es allí donde empieza a ser ese proceso de renovación en nuestra mente, de renovación de nuestro ser. Y ahí es donde empieza a uno ser libre. Sí, porque sí, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, en la medida en que nosotros vamos caminando con el Señor y vamos conociendo las verdades, vamos a ser libres, y allí es que viene lo nuevo también. Claro. En medio de la libertad es que viene lo nuevo. Y ahí va viendo uno la restauración. Claro. ¿Sí? Porque ya vamos renovando nuestra mente, ya vamos aumentando la fe, ¿sí? Porque vemos que el Señor nos sostiene, que Él está allí con nosotros, ayudándonos a reconocer, ayudándonos a ver las fallas, ayudándonos a reconstruir y a sanar las heridas. ¿Sí? Mira, hermana, que cuando, por ejemplo, nosotros vamos a la galería y hay personas que están, por decirlo así, que son creyentes y que son bautizadas, que han sido bautizadas en Espíritu Santo, que han tenido un ministerio y vuelven y recaen. Entonces uno les pregunta a ellos, mira, tú has tenido una liberación espiritual, liberación de demonios, ¿te han ministrado eso? Y me dicen, no. Le dije, ahí está. Esa es la causa, esa es la consecuencia de uno volver y recaer. ¿Por qué? Porque no ha habido una liberación. Entonces, cuando por el Señor, por el Espíritu, uno habla esas cosas, la persona es liberada, hermano. Liberada porque ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y entonces, cuando conoce esa verdad, entonces solamente es la administración en su vida. Y aún si es posible, nosotros hemos ministrado personas allá en la galería donde han sido liberadas. Entonces es importante que es conocer la verdad, ¿sí? De las cosas que están sucediendo en uno. Miremos a Juan 20, 30 y 31. ¿Decía Romanos? Sí, perdón, estábamos leyendo a Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. Entonces allí, pastor, va creciendo la fe, y también para que nosotros tengamos cuidado con nuestro corazón de ir a mirar al hermano, como digo yo, cuando estamos evangelizando, le digo, no pierda cuidado conmigo, porque a mí me sacaron de ese hoyo donde a usted lo van a sacar. De esa misma fosa de muerte, de ese lago cenagoso, de allí me sacó el Señor. Claro. ¿Sí? Sí. Y el Señor me está restaurando cada día más. Entonces, así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Sí, claro, es verdad. Bueno, sí. Entonces miremos a Juan 20, 30 y 31. Nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, creyendo, pastor, nos dice para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces allí va confirmando más la fe, ¿sí? Claro. Que nuestro Padre nos repartió a cada uno en su... Sí, que en Romanos 12 nos lo dice, sí, que a todo ser humano sí, le entregó una medida de fe. Sí, lo que y entonces ahora. Es importante que nosotros sepamos, hermanos, de que tenemos fe, pero muchas veces la fe la tenemos metida en otras cosas, sí, ¿no? Pastor. En la mata de sábila, en la ruda, en el riego, en las estampitas con la vela, todas esas cosas. Entonces tenemos la fe en metida el chance también. En el chance. En el chance sí, también. En el sí. Dios mamón, sí, Eso, el dinero. Sí. Sí, eso es un Dios. Entonces tenemos la fe esparcida, pero el Señor, cuando viene el momento en que el Padre nos lleva a Cristo, allí nos confronta con el Espíritu Santo. Sí. Entonces en Mateo 16, 24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces vemos que ahora el Señor ya nos llamaron, ya estamos caminando como bebecitos, ¿sí? Nos está formando, y ahora nos dice que tomemos, ¿sí? Nos dice: el que quiere ser mi discípulo, ¿sí? Entonces ya estamos crecidos, vamos para bachillerato, ¿sí? Sí. Digamos que estamos en primaria. En los primeros pasos. Y ese anhelo de uno ir a bachillerato y estrenar muchas cosas y todo esto. Entonces, asimismo, vemos que el Señor dice que si queremos ser su discípulo, tenemos que venir en pos de Él y negarnos a nosotros, y tomemos su cruz y tomemos la cruz y sigámoslo. Miremos en Mateo 10:38. Dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, hermanos, miremos allí en Lucas 14:27 para que la completemos. Esto es bien precioso, pero es algo que es delicado. En el 27 nos dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Sí. Pero mira, hermana, que aquí en Mateo 10, lo que estamos leyendo, 38, dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea que todos nosotros, o sea, todos los llamados deben tomar la cruz, sí, ¿sí? Para ser dignos del Señor Jesucristo, ¿sí? Y en el tomar la cruz es el discipulado, porque dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea que un discípulo, ¿qué es un discípulo? El discípulo del Señor Jesús, o el discípulo de Aristóteles, o el discípulo de Sócrates, eran que ellos quedaban a cargo, Sócrates, cualquiera de ellos, que iban a enseñar sus doctrinas, sus matemáticas, su teología, lo que fuera. Ellos quedaban a cargo de los discípulos y les daban dormida y les daban comida, ¿sí? Y les enseñaban todo para que así se fuera a reproducir todo lo que ellos enseñaban. Y les enseñaba, y luego los enviaba para que practicaran. Y para que enseñaran a otros. Entonces, el Señor está hablando de un discípulo, es el que va a aprender. Y el que va a aprender no solamente la parte teológica, lo escrito,
¿sí? Sino que dice, mis palabras son espíritu y son vida. O sea que es algo que iba a trabajar y iba a transformar la vida de uno. Sí, Por eso pastor. es que, hermana, discúlpeme, hermana, que me le tome el tiempo, pero el Señor le dijo a Pedro, cuando le estaba lavando los pies, si no te dejas lavar los pies, no tienes, o sea, no tienes lugar en el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Sí? No tienes lugar conmigo. ¿Sí? Entonces Pedro le dice, Señor, entonces lávame la cabeza, lávame todo. Dice, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces esto es bien, bien interesante, que si el Señor nos está diciendo que llevemos la cruz y que vayamos en pos de Él para ser su discípulo, y que si el que no lleva su cruz, ¿sí? Y lo sigue y va en pos de Él, no es digno de Él. Entonces es interesante y por eso viene la apostasía de la iglesia. Miremos ahí Filipenses 3:8. Filipenses 3:8 nos dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces ahí vemos, pastor, cómo fluye el amor de Dios en uno, ¿sí? Para uno despojarse, ¿sí? De todos estos conocimientos que adquiere uno en el colegio, en la universidad, en el instituto, bueno, hasta aún en el trabajo, en la oficina, en las empresas. Y son confianzas, porque, hermana, son confianzas en las cuales uno puede todavía sostenerse. Sí. Por eso dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces yo puedo tener como algo en mi vida, como un punto de apoyo. Yo puedo tener como esa confianza en lo que yo he aprendido, en lo que soy universitario, que soy gerente, que tengo un negocio propio. Y dice el apóstol Pablo que todo lo tiene por basura. Y él mismo habla de que él ha sido circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Y todo eso lo tiene él por basura. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces eso a mí discúlpeme, hermana, que me le tome los tiempos, pero a mí me llama la atención esto, es que ahorita lo que es el judaísmo mesiánico, que está afectando tanto a la iglesia de Cristo, ¿sí? O sea, qué controversia tan tremenda, porque el apóstol Pablo dice, todo esto lo tengo por basura por ganar a Cristo. Entonces, o sea, lo esencial es Cristo, hermano, no de qué linaje soy, que si soy circuncidado o no, que si practico o sea, la Pascua en estos tiempos, las fiestas. No, él dice, todo esto lo tengo por basura. Eso era una sombra, eso era una figura. Sí, pastor, por eso la palabra va derribando todas estas cosas, estas estructuras, esta forma de pensamiento en las personas, para poder, con el conocimiento, la excelencia del conocimiento de Cristo, el camino se va estrechando más, si es que se puede decir estrechando. Sí, claro. Se va reduciendo. Para hacerse uno con Cristo. Se va volviendo más pequeño, ¿Angosto? ¿sí? Más angosto, como que lo va apretando a uno así, para que vaya soltando más cosas. Todas las confianzas que uno pueda tener. Sí. Y entonces ahí es donde uno se hace uno con Cristo, porque Él dice, yo todo esto lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, ¿sí? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto es muy precioso. Sí, hermano, para hacerse uno con Él. Uno con Él, sí. Y en este caminar vamos teniendo más confianza en el Señor. En el camino se va estrechando, como decíamos ahora. Su palabra va tomando más vida en cada uno de nosotros y vamos siendo transformados en nuestra mente y en nuestro corazón y siendo renovada. Es que más que todo es esa renovación de nuestra mente, ¿sí? Para nosotros poder abrazar toda la palabra que el Señor nos va dando en estas revelaciones, y no nos lo dio solamente una vez,
¿sí? Nos lo dio varias veces, o sea, varias veces se vio esa misma visión, ¿sí? La decía el uno, la decía el otro. Entonces es para que no nos amoldemos al mundo de ahora, sino que seamos transformados, como dice allí, en Romanos, mediante la renovación de nuestra mente, ¿sí? Ajá, sí. Y así podemos ver cuál es la voluntad, ¿sí? Claro. Así es que vamos a poder comprobar la voluntad de Dios, dice Romanos 12:2, ¿no? Sí, señor. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora vamos, en ese caminar, ahora empieza el Señor a probarnos. Primero hacíamos los pinitos de la fe, ¿no? Uno dice, bueno, al menos yo empecé en las promesas y en la herencia que me dio el Señor. Entonces yo lo primero que extracté de la palabra de Dios, lo que hicieron las mujeres, y segundo, venía extractando la autoridad que el Señor nos dio, que nos la dio. Te pusiste a estudiar todas las mujeres en la Biblia. Sí, pastor, sí. Porque como cuando yo entré decían que no podían predicar, que no podían enseñar todas estas cosas. Que no podían hablar. Sí, entonces yo veía que estas mujeres el Señor las había destacado, ¿cierto? Y también yo dije, no, yo quiero, o sea, yo lo primero cuando el Señor me llamó a su reino, entonces a mí me dio como mucha rabia en mi corazón todo lo que Satanás había hecho en mi vida, así como la había destrozado. Entonces yo un día en el baño dije, lo que es me las vas a pagar. Yo dije así, lo que es vos me las vas a pagar. Todo lo que me hiciste me las vas a pagar. Entonces, hermanos, empecé a tratar la autoridad que el Señor nos daba, la de Mateo, la de Marcos, la de Lucas, ¿sí? Cogí estas tres, primeramente, sí. Entonces empecé a hacer el ejercicio. El Señor decía que aten, que no sé qué. Entonces yo cuando veía, porque yo estoy en una zona bastante delicada, entonces cuando veía a esas peleas, veía esos robos, veía todas estas cosas, yo ahí mismo en el nombre de Jesús, ato ese espíritu de violencia y de muerte que está aquí. Se van, no tienen derecho a estar aquí, fuera en el nombre de Jesús. Y seguía trabajando, y cuando volteaba a ver, eso se había disipado la pelea. ¿sí? Y yo dije, ay, tan chévere, y ay, tan bueno. Y eso hace que crecer la fe en uno, ¿no? Sí, pastor. Y entonces cuando a mí me tocaba en unos pedazos que me ponían a ayudarle a la gente nueva, yo era lo primero que agarraba, era eso, ¿sí? La autoridad que el Señor nos ha dado. Bueno, entonces vamos en Primera de Pedro 4, 12 dice al la palabra 16. De Dios. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, miren el título, miren el título que tiene allí. Dice, padeciendo como cristianos. Yo también tuve en mi vida de creyente ahora en estos tiempos, cuando el Señor me llamó, el ministro donde yo estaba decía, levanten las manos los que van a prometer o los que van a hacer tal cosa. Y yo decía, no, Señor, yo no me meto en eso, ¿sí? A mí me daba como
como ese susto de que la prueba del Señor iba a ser una cosa que yo me iba a quedar tirada, ¿sí? Sí. Entonces yo le tenía como mucho susto. Sin embargo, un día no sé qué fue que pasó allá y el Señor, y entonces el pastor dijo algo y entonces yo levanté la mano y dije, Señor, yo la levanto y yo sé que tú me vas a sostener. Entonces en ese tiempito pasó el problema que hubo en la iglesia. Sí. No, y pasó también que el Señor se llevó a mi esposo y todas estas cosas. Entonces yo decía, ay, esto es una prueba, ¿qué será? O sea, yo pues como no, estaba nueva en el Evangelio, entonces yo decía, ay, se lo llevó, pero gracias, Señor, porque yo sé que tú me vas a sostener y vas a cuidar todos estos hijos, ¿sí? Entonces el Señor me iba llevando y me iba haciendo crecer, ¿sí? En la fe, en la madurez que debía de tener en toda esta situación. Entonces por eso nos dice que no nos sorprendáis del fuego de la prueba que nos ha sobrevenido. Entonces, mire, todas estas pruebas que el Señor nos pone, también debemos preguntarle si lo que está sucediendo en nuestra vida viene de Él, porque esa es otra, ¿no? Que yo también le preguntaba, Señor, ¿esto viene de ti? Señor, ¿tú te vas a llevar a mi esposo? Entonces el Señor me dijo, sí. Entonces tocaba decirle a los hijos, a todos nuestros hijos, que el Señor se lo iba a llevar. Entonces ese proceso aprendimos muchas cosas de sostenernos en el Señor y de que Él nos iba a sacar adelante, y bendito Dios que nos sacó adelante. Y entonces todo esto que nos aconteció no era una cosa extraña, y esto nos sirvió a nosotros como una enseñanza, no como una amargura que lo hubiéramos tenido en el mundo si hubiéramos estado. Esto nos sirvió a nosotros como una enseñanza para dar consuelo a otra persona, sí, claro, a otro hermano que estaba pasando por esa situación. Entonces, por eso nos dice que es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas, pero siempre el Señor está allí, ¿sí? Porque está sometiendo a prueba nuestra fe. Claro, la fe tiene que ser probada como el oro, ¿no? Con el fuego. Así como el Señor llevó al pueblo en Deuteronomio, que dice que el Señor le dice a su pueblo que lo trajo al desierto. ¿Para qué lo llevó? Para afligirlo, pero Él estaba allí, ¿sí? Claro. Él estaba allí cuidándolos. Claro, porque aún les daba maná todos los días. Para probarlos en su corazón, para saber lo que había allí en sus corazones, y para que si en esa forma, ¿no? Si en esa forma iban a guardar sus mandamientos, su palabra, ¿sí? Claro. Entonces, hermanos, miremos a Santiago 1, el versículo 2 al versículo 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces miramos que esa prueba de fe produce paciencia. Sí, claro. ¿Sí? Entonces yo decía, tan bonito, y uno no lo había... Pero mira, hermana, que uno tiene que tener como ese entendimiento que está bajo una prueba, para uno no amargarse. Sí, pastor, eso le decía yo al pueblo. Uno tiene que preguntarle al Señor si eso viene de Él. Si es una prueba, ¿no? Si es una prueba, para uno glorificarse, ¿sí? Como los... porque en esa prueba uno va a tener paciencia, va a producir paciencia. Pero si uno no lo sabe, uno puede amargarse, uno puede violentarse con las cosas que puedan estar pasando, ¿no? Entonces es importantísimo saber que uno está en una prueba. Sí, pastor. Por eso en el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba, o sea, sabiendo esto, que la prueba
de vuestra fe produce paciencia. Sí, Tengo que pastor. saber la prueba. Sí, así como usted nos contaba los sucesos allá cuando el Señor le dio el almacén y usted todas estas cosas que siempre ha contado allí. Entonces, dice que la paciencia, su obra completa, dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El camino sigue estrechándose. Claro. ¿Sí? Sigue porque ya vamos entendiendo, ¿sí? Vamos entendiendo. Y mire que el Señor daba una visión también de una hermana que está pasando, bueno, todos están pasando pruebas y situaciones que el Señor está probando el corazón. Pero entre unas que estaba orando por ella, el Señor la mostraba a ella en el desierto y la mostraba en fuego, y cuando venteaba se llevaba cosas de la vida de ella, las llevaba así en ese fuego para allá. Entonces, vamos entendiendo. Mira que hermana, pues, o sea, en el proceso de la purificación del oro, ¿sí? Eso, pastor. Que es con fuego, ¿cierto? Sí, que va siendo refinado. Y que le echan algunos elementos como cal, Boras. en fin, cualquiera de esos para sacar toda la escoria, Sí. y que cada vez aumente el porcentaje de pureza. Sí. Entonces es como en ese fuego, y que sale toda esa escoria para que sea pura, o sea, para sí. que, o sea, lo que está diciendo aquí, que para que seamos perfectos, o sea, 100% Cristo. Sí, ¿Sí? así es. Ya nos vamos pareciendo más Sí. al Señor que a nosotros Sí, y mismos. por eso el camino entonces se va gozando Sí. más, para que seamos uno en Él. Sí, pastor. Sí. Entonces, miremos allí a Romanos 5, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces esa es la esperanza que nosotros tenemos y no debemos avergonzarnos, porque muchos dicen, y tantas veces que dicen que viene Jesús y ustedes esperándolo allí y nada que llega. Pero mira, hermana, es que esto es bien interesante, ¿sí? Porque, por ejemplo, nos han dado una palabra profética, digámoslo así. El Señor me ha dicho que mi esposa y yo somos restauradores de hogares, ¿cierto? Entonces, esa es la palabra profética. Sí. Entonces, el Señor necesita producir en mi paciencia, entonces trae la tribulación, ¿sí? Entonces, en esa prueba, ¿sí? Se manifiesta la paciencia, y en esa prueba, ¿sí? Voy a tener la esperanza de la palabra profética que Él me ha dado. Sí, entonces, pastor. yo camino, ¿sí? En esa esperanza. Ustedes serán un matrimonio que restaurará hogares. Entonces, tenemos que pasar por la tribulación, tenemos que pasar por la prueba para producir paciencia, y que caminemos en fe, sabiendo que hay una esperanza de lo que Él ha prometido. Y entonces dice aquí que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Sí, pastor, gracias por ese aporte. Vamos a Juan 16:33. Entonces nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Sí. Y como Él está en nosotros, nosotros también venceremos Claro todas que sí. estas cosas. Somos más que vencedores Sí, en Cristo pastor, Jesús. porque Él lo venció, Sí, entonces nos claro. hizo más que Él vencedores. venció al mundo, sí. Vamos a 2 de Corintios 1, de 3 al 5. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo, por el mismo Cristo. Por el mismo Cristo, nuestra consolación. Perdón. Entonces, hermoso, ¿sí, pastor? Sí, claro. Mire, pastor, que cuando a mí me quitaron los hijos, entonces, pues ese llanto de uno, ese desconsuelo, todo eso que me pasó. Entonces, cuando el Señor me dio la palabra de que me lo iba a devolver. Y que eran corona tuya. Sí, y en determinado tiempo. Sí. Entonces se me acabó la lloradera, ¿sí? Como dice. Necesitaba la palabra, sí. Esa era la consolación, Esa ¿no? era la consolación que el Señor me daba en ese pedazo. Entonces, cuando ya me entregaron los hijos, cuando ya fue arreglado todo esto, a los días, pastor, que yo salía de la congregación para coger el carro, había una señora llorando. Entonces yo me le acerqué y le dije, señora, ¿en qué la puedo ayudar? Entonces ella me mira y me dice, no, usted no me puede ayudar. Le dije, sí, yo la puedo ayudar, dígame qué le pasa y yo la ayudo. Entonces me dice, lo que pasa es que me quitaron los hijos. Entonces yo me puse a hablar con ella. Ese consuelo que yo recibí del Señor, sí, se lo transmití a ella, ¿sí? Para que ella tuviera esa esperanza, ese consuelo de que el Señor haría en ella y en el varoncito que le habían quitado. Pero bueno, mire, hermana, que tan tremendo, porque es necesario pasar por tribulaciones, sí, por aflicciones. Por sufrimientos. Es necesario, porque así vamos a poder nosotros aprender y recibir para poder dar. Sí, pastor, ¿sí? No como estábamos afuera, que era contrario, nos amargábamos, nos llenábamos, nos volvíamos hecho un manojo de todo. En cambio aquí uno está allí fortalecido, ¿sí? Sí. Es algo que uno vivió, es algo que uno mira y dice, uy, tan tremendo todo lo que el Señor hace, y que uno piensa, ¿no? Porque cuando el Señor se me llevó al esposo, que le dijo que hasta ahí era, ¿sí? Entonces yo le dije, Señor, fortaléceme en todo este pedazo porque esto es bien duro. Y todavía viendo a todos estos jóvenes llorando allí, hijos. Entonces dije yo, no, Señor, fortaléceme en todo este pedazo, a todo esto. Y mire, hermano, que la gente iba al trabajo y se quedaba mirándome. Y entonces vea y que su esposa, y no, se lo llevó al Señor, él está muy bien. Nunca se me vio como si yo tuviera una tristeza, sí, o un desconsuelo, todo eso, no. Y yo me quedaba aterrada y le preguntaba a la niña que trabajaba conmigo y le decía, mira, decime, ¿cómo es que se ve eso? Se ve como muy, muy frío. Y dice, ay, sí, hermana. Pero era que yo no sentía nada de lo que se debía. Mira, hermana, que pues algo bien interesante, porque igualmente cuando se murió mi papá, antes de que mi papá muriera, pues nosotros le hablamos de Cristo y todo eso, y yo le dije al Señor, Señor, dime si mi papá es salvo o no es salvo. Y entonces el Señor me dio 2 visiones donde Él me lo mostraba como salvo. En una visión me la mostraba el buen pastor con la oveja y la tenía cogida con un lazo, y aparte de eso estaba dentro de un corral y comiendo pasto verde. Entonces yo dije, bueno, y cuando mi papá se murió, o sea, yo sabía dónde estaba, que estaba en la presencia del Señor, y que pues un día iba a resucitar y todo ello. Y yo dije, ¿para qué yo ponerme a ver que a mi papá lo van a meter en esa fosa si yo ya sé cómo es ese proceso y todo eso? Y yo en paz y tranquilo. Y esa es la parte importante, porque el Señor lo fortalece, porque uno sabe para dónde es que va aquella persona que ha muerto en Cristo Jesús. Entonces miremos Romanos 5:5. Romanos 5:5 nos dice la palabra de Dios. Entonces todo esto es fundamento para... Es muy fundamental en el creyente para sacar esas preciosas cualidades en cada uno de nosotros, ¿sí?
Sí, Entonces, es de la forma que el Señor puede, porque o sea, si el fuego va a purificar el oro y el oro va a quedar brillante y va a quedar un 100% puro. Entonces es necesario estas cosas para que se manifieste en nosotros Cristo, pero importantísimo, hermano, que uno pueda saber el proceso que Dios está haciendo para uno no amargarse, eso, pastor. para uno no abortar. Eso. Igualmente el Señor no coloca una prueba más allá de la que nosotros podamos resistir. Sí, pastor. Entonces Bueno, en el versículo 5 de Romanos 5:5 nos dice, esa es la clave, pastor. y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces es a través del amor, ¿sí? Uh-huh. Todo lo que el Señor nos ha dado, entonces no lo tomamos como una amargura, sino Sí, claro. con un gozo, porque Dios nos ha fortalecido en todo ese proceso, en toda esa prueba que hemos pasado y que seguimos pasando, porque es una formación grandiosa para que pueda aflorar el amado en cada uno de nosotros. Entonces vamos avanzando de la mano del Espíritu Santo. Bendito Dios que nos dio su Espíritu Santo, y el camino lo vemos que se van gustando todavía más, ¿sí? Uh-huh. Porque muchas veces, pastor, en las enseñanzas que tenemos los miércoles, cuando empezamos a orar, vuelve y sale el camino, y digo yo, ay, este es otro pedacito del camino, ¿sí? Digo yo, este es otro pedacito del camino. Entonces, todo esto nos lleva al revestimiento de Cristo, ¿sí? Uh-huh. Que lo podemos ver ahí en Colosenses 3:10 o Efesios 4:22, que es el despojamiento. En Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sí, pastor. Y Efesios, Colosenses 3:10. Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bendito Dios. Y pasemos a Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces allí tenemos que debemos ser uno solo. Claro. Pero todavía hay personalidades en nosotros que no nos corresponden. todavía seguimos siendo Con dos. el hombre viejo. ¿Sí? Todavía seguimos siendo dos, siendo que el Señor nos dice uno. Entonces tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Son deseos engañosos. Entonces, en ese caminar, en ese despojamiento, se va acortando, se va estrechando, se va estrechando más el camino. Entonces, vemos los procesos que tuvieron varios hombres y mujeres en la palabra de Dios, que el Señor nos deja Mira, hermana, como ejemplo. Por ejemplo, el rey David. Sí, pastor. El rey David es un ejemplo precioso. Desde pequeñito, pastor, desde pequeñito. Pues que fue aborrecido. Sí, cuando cuidaba las ovejas de su papá, todo lo que el Señor le enseñó a defenderse, ser de los leones, de todas estas cosas, y lo fue formando, luego al desprecio, primero al amor y luego el desprecio, para que la persona fuera aprendiendo todo lo que tenía que pasar, ¿sí? Sí. Y también miramos que yo veo a Tito, ¿no? Pastor, yo me quedo viendo a Tito y dije, de Tito no se habla, pero este hombre fue formado por Pablo. Claro. Y era el brazo derecho de Pablo, porque donde pasaba alguna cosa, lo iba para que afirmase la doctrina, y le tocaba pasar todas estas situaciones en las iglesias. Y entonces... mira, hermana, que me hace acordar ahí en Hechos de los Apóstoles, que el apóstol igualmente pasaba por las iglesias para confirmar la doctrina, o sea, si estaban caminando conforme a la doctrina, porque había muchos maestros que andaban por diferentes lugares y querían mezclar la doctrina con el gnosticismo.
Y entonces, sí. Entonces, pastor, a este varón, el apóstol Tito. Pablo siempre lo mandaba Sí. a resolver esas crisis en las iglesias. Allá en Creta lo mandó allá y este hombre, con la doctrina, con los consejos que le había dado Pablo a través del Señor, y todo esto, este hombre, dije yo, este hombre fue formado tremendamente, ¿sí? Porque ya era un servidor de Jesucristo, ¿sí? A través de un ministro. Por eso tan importante los 5 ministerios. Yo digo que eso es tan importante. Uno al principio no le pone cuidado, dice, no, yo mejor con Dios y allá al ministro. Pero ¿para qué los puso? Eso tiene una importancia tenaz, sino que uno todavía no la comprende, ¿sí? Porque son ministros que han sido procesados y siguen siendo procesados, porque todos llegaremos, dice ahí, todos en Efesios, dice, a la unidad de todos la fe. Llegaremos a la unidad de la fe, al conocimiento. Sí, de un varón perfecto, de la estatura y la medida de Cristo Eso, Jesús. Sí, pastor. Entonces, mire todo lo que todavía nos falta un pedazo, un tramo, pero bien bonito este proceso que el Señor está haciendo en el camino. Lo importante es conocer eso, que vamos en el camino y que necesitamos ir siendo despojados de todo eso y también que nos van a probar. Sí. Para que nosotros demos lo mejor. Sí, y vemos. Y seamos lo mejor. Sí, gracias a Dios. Y entonces vemos así someramente a Jacob, ¿sí? Jacob quería la bendición. Él quería todo lo fácil, él no quería procesos de nada, pero Dios lo llevó a través de ese proceso para poder mostrar allí el hombre, para no mostrar al hombre, sino a Dios en él, y que siempre estaba Dios con él. ¿Sí? Vemos a José. Vemos a José en este proceso también que el Señor lo llevó, que mucho es figura de Cristo, ¿no? Claro, muchos lo toman así como una figura de Cristo. Como él fue menospreciado por sus hermanos, ¿sí? Sí, metido a la cárcel. Fue vendido por sus hermanos, ¿sí? También, a causa de la envidia. Fue llevado a Egipto como esclavo. El Señor fue forjando su corazón y también al perdón, ¿sí? Claro. También a otro que lleva en ese proceso a Moisés. Y así, y si nos sentamos a ver a cada uno llevó su proceso. Y sabes, hermana, lo más importante de eso es de que fueron hombres como tal. Sí, pastor. Porque por eso dice en Santiago dice que Elías era un hombre conforme, ¿sí? Y que era sujeto a las pasiones naturales de un hombre, y que todo lo que pasó con Elías, ¿sí? Todo lo que el Señor hizo con él, y que se lo llevó en ese torbellino, en ese carro de fuego. Entonces no eran hombres superhombres ni espectaculares ni nada, sino que era la fe. Sí, la fe y el llamamiento santo que el Señor había hecho en ellos. Eso, igual que en nosotros. El Señor llama y empieza a procesar. Claro. ¿Sí? Lo necesito que sea como mi hijo. ¿Sí? Entonces muchas veces muchas ovejas brincan ese llamado, no lo admiten, no lo quieren por A, por E, por ser. Entonces, por eso dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso nos lo dice en Santiago capítulo 5 versículo 10 y 11. Sí, pastor. Entonces, hermanos, muchas veces a través del silencio de Dios en nuestras vidas, Dios está probando qué tan fiel somos, ¿sí? Aunque no te conteste aquella petición, que Él sabe que la necesitas, pero que aún no es el tiempo de dártela. Entonces, tenemos que también ser pacientes, ¿cierto? Claro. Miremos estas dos promesas que el Señor nos da tan hermosas para que la abriguemos en nuestro corazón en todo este proceso del
de estrechar más el camino, porque es que en cada reunión o oración que estamos haciendo, el Señor va mostrando otro pedacito del proceso que vamos llevando. Mira, hermana, es importante lo que tú estás diciendo acerca de ese camino, y que realmente todo esto es una situación de caminar los pasos que el Señor nos dejó trazados, y que Él iba a tener aflicciones, que iba a ser rechazado, y el Señor todo lo dijo, y Él en Juan 17 Él ora por los discípulos y por todos los que van a creer en la palabra de ellos. Sí, entonces es un caminar en el cual nosotros también debemos de pasar. Sí. Y el creyente debe entender esa parte, pero para que no se amargue, para que pueda, porque es con paciencia, porque dice que la prueba produce paciencia. Entonces la paciencia en la que nosotros nos están formando, es la paciencia que nos forman a nosotros. Entonces vamos a lo que tú estabas diciendo de las promesas. Sí, en esos procesos que el Señor nos va llevando, entonces vamos adquiriendo la madurez, como estábamos hablando, y vamos pareciéndonos más al Señor. Que estamos siendo despreciados, lo estamos siendo, ¿sí? Que estamos siendo probados, sí. Hasta por la misma familia somos despreciados. Claro. Entonces, no es que el Señor Jesús también fue despreciado por los mismos hermanos, sí, y todo. Y no es para que nos vamos contra ellos, sino para que ese amor empiece a aflorar y verlos en otra forma, no como los veíamos antes. Porque después los hermanos creyeron, y Santiago es uno que es el que está dirigiendo la iglesia de Jerusalén, y es un hermano de Jesucristo. Sí, entonces dice el Señor allí en Isaías 43:1, dice: pero ahora dice el Señor, el que te creó, hermano, el que te formó, Aida, Carlos, María, Pilar, Kate, Xiomara, cualquiera, ¿sí? Nos ponemos ahí el nombre. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Aleluya. Aleluya. Miremos la protección la del otra Señor, promesa, ¿no? Sí. Es como el Salmo 91, igual, ¿sí? ¿Pastor? ¿La otra promesa? Sí, Isaías 43:2. O es 41:10, perdón. 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, hermanos, abracemos estas promesas, porque Él está allí siempre con nosotros, y no debemos de temer ni de desmayar, porque muchas dicen: ay, no, esto yo ya no puedo más, ya mejor suelto todo eso, y resulta que ya va a acabar. Y mira que dice aquí: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contiendan contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarán. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Entonces, hermanos, entendemos que se sigue estrechando el camino. Entonces, y dice aquí en el 13, discúlpame, hermana, sí, pero dice: porque yo, Yahvé, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, porque tú eres el que nos sostiene en todo este proceso, Señor, en todo este caminar, hasta que seamos como tu Hijo amado, como nuestro Señor Jesucristo, Señor. Así que no temeremos, Señor, y tú nos ayudas en todo, Señor.
No nos amargaremos, Señor. Aprenderemos para poderle enseñar a otros, Señor, como tú la visión que diste del trigo, Señor, que lo vas procesando, Señor, hasta hacerlo una masa y pan para otros, Señor. Nosotros te damos gracias, Padre, por todo lo que has ayudado, Señor, por todo lo que nos has ayudado a entender con tu precioso Espíritu Santo, Señor, por todo lo que haces, Señor, a través de Cristo Jesús, por su sangre que nos limpió y nos perdonó. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste para ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos redimiste, Señor, porque nos llamas amigos, porque tú dices: tú eres mío, Señor. Gracias porque te pertenecemos, Señor. Y cuando pasemos por todos esos lugares donde tú nos dices, Señor, estaremos confiados, Señor, porque tú nos guardarás, Señor, bendito Dios, como pastor que eres, Señor, de nuestras almas, bendito Dios, Señor, y nos guardarás de cualquier ataque, Señor, porque tú dices que el que nos viene a atacar no será por parte tuya, Señor, y ese caerá a nuestros pies. Así que te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos con la palabra, Señor, con todo esto, y que sea extendido en todo aquel, Señor, que esté escuchando, Señor, que vaya a escuchar y abrigue, Señor, en su corazón toda esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.